que son secretadas por glándulas del cuerpo, que están en diferentes partes del cuerpo y sirve para mantener la circulación del cuerpo y realizar diferentes funciones. Glándulas que están en el cuerpo que sirven para mantener la circulación del cuerpo y realizar diferentes funciones. Como por ejemplo la ADH, que era la fibrítica y la función era que no mantener, no se realice la piel. Ya, entonces, endocrinología va a ser la rama de la medicina que estudia la estructura y las funciones de las glándulas endócrinas y del diagnóstico y el tratamiento de los desórdenes del sistema endocrino. Entonces, en sí, va a ser de las glándulas, ¿verdad? El sistema endocrino, en cambio, va a ser el conjunto de glándulas de secreción interna, y estas glándulas van a estar en órganos de origen epitelial, que son órganos de origen epitelial especializados en la secreción que carecen de conductos. Eso es importante. Las glándulas endócrinas no tienen conductos. Por ejemplo, dime una glándula endócrina. Conducto. ¿Cómo órgano? Una glándula endócrina. Cualquiera que se te ocurra que sea. Sí. Una suprarrenal, tiroides y una. Linfática. Ya dijeron tiroides, ya está suprarrenal. ¿Cuál otra glándula conocemos? La subescapular. ¿Qué le cuelga al toro entre el infierno? El prepucio. ¿Cuál cuelga al toro? Testículos. ¿Qué son los testículos? Glándulas. ¿Qué hormonas producen? Más conocido como. Otra glándula. El verdadero huevo, ¿cómo está? Los ovarios. ¿Cuál más? No. ¿Otra glándula? Tiroides. El páncreas es malo. Glándula del. Las que están en la cabeza, ¿cuáles son? La hipófisis. ¿Cuál más? La que está arriba. Ya. Es la misma. No, la primera es otra. Otra, la de arriba. Hipotálamo. La que está al lado de la tiroides. La tiroides. ¿Cuáles son las que sí tienen conducto? El hígado. Glándulas. Todavía mismo. Glándulas. Glándulas mamarias. Bomba. Son las que tienen conductos. Pero ¿cuáles? A ver si. Sudoríparas. Las sudoríparas. ¿Cuáles más? ¿Qué pasa cuando ven limón? Perlimea. ¿Qué pasa cuando ven limón? Salivar. Salivales. Las de los ojos. Suprarrenales. Ya, entonces, volviendo a las endócrinas que no tienen conductos, estas van a secretar ¿qué? Hormonas. De secreción va a ser las hormonas. Un montón, así que ya vamos viendo. Entonces, el sistema endocrino, cuando hablamos de este, es un sistema que va a regular funciones y que en conjunto con el sistema nervioso va a confluir para realizar estas funciones. Por ejemplo, un estímulo externo que va a ser captado por el sistema autónomo, o sea, por el hipotálamo, por ejemplo, puede ser la succión del cachorro para producir la secreción de leche. Entonces ahí se juntan los dos sistemas para producir esa función. ¿Cuál
cachorro. Puede ser la succión del cachorro, o puede ser, por ejemplo, el llanto del cachorro, o solo el cachorro. Por ejemplo, las mujeres embarazadas con los niños, las mujeres que están, perdón, que ya dieron a luz, cuando los niños lloran, empiezan a secretar leche, sin necesidad de que el niño esté succionando. Solo al escucharle el llanto hace que salga leche. Eso es un estímulo externo. Y el estímulo externo de succión también es otro estímulo externo. ¿Qué va a hacer? Va a decirle al cerebro que tiene que producir leche porque está lactando. ¿Ya? ¿Cacharon? Sí. Ya, el sistema nervioso autónomo es el que va a hacer la conexión directa con el hipotálamo. Y a su vez con el sistema endocrino, o sea, con la hipófisis. Entonces, es la primera glándula que tiene que ver. Entonces, tenemos el hipotálamo y lo que recuerda el hipotálamo Ya. no son la hipófisis, pero es igualito. Tenemos a la neurohipófisis y a la neurohipófisis. La neurohipófisis es la parte de delante y la neurohipófisis es la parte de atrás. Esta hipófisis es la que al hipotálamo le va a decir, ve, necesitamos leche. Entonces la hipófisis va a decir, ve, a la chichi, necesitamos leche. Entonces se va a ir, va a viajar por los tres sanguíneos, se va a ir a la glándula mamaria a decir que secrete leche. Entonces este es el volante, digamos así. Este es el carro y este es el volante. Entonces el hipotálamo le ordena a la hipófisis secreta ciertas hormonas que van a ir a diferentes tipos de glándulas, diferentes órganos, para secretar diferentes hormonas. Por ejemplo, tenemos el hipotálamo le dice a la hipófisis que necesitamos hormonas de la tiroides. La hipófisis se va a la tiroides y la tiroides va a secretar la T3 y la T4, que tiene que ver con el metabolismo del cuerpo. Y así con todas las hormonas del cuerpo. Por ejemplo, la que va a la glándula suprarrenal, igual, el hipotálamo le dice, por ejemplo, están estresados, tenemos un estímulo externo de mucho estrés, están estresados en el cuerpo y se están jalando. Entonces el hipotálamo dice que están estresados, le dice a la hipófisis que estamos estresados, se va a la glándula suprarrenal con esta hormona y secretamos cortisol. ¿Ya? Y ahí estamos cansadísimos. La diferencia entre ambos sistemas es que el autónomo va a tener una velocidad rápida, sus sustancias que van a secretar van a ser neurotransmisores y su tiempo de duración es corto, porque es muy rápido. En cambio, la endocrina va a ser lenta, una velocidad lenta, sus sustancias van a ser hormonas y el tiempo de duración va a ser más prolongado, porque tienen que ser funcionales. Las hormonas van a ser mensajeros químicos que van a producir efectos fisiológicos especializados en uno o varios tipos de células u órganos. A estos se los va a llamar células plasma o células diana. ¿Por qué se llaman diana? ¿Se han visto lo que es para lanzar dos? Sí, ya. Eso que es así. Ya, eso se llama diana. Ya. O blanco. ¿Ya? Pero si se escuchan célula diana o órgano diana o órgano blanco, es lo que es un blanco. ¿Ya? Entonces, estas hormonas van a trabajar en esas células, en esos órganos blancos. ¿Ya? Los blancos de una hormona son aquellas estructuras que poseen un receptor específico para las mismas. Por ejemplo, tenemos que la célula endocrina va a secretar una hormona, ¿no es cierto? Digamos la tiroides, ¿ya? Entonces secreta la tiroides, esta se va a ir por la sangre, va a llegar a la célula diana, que sería la tiroides, ¿no es cierto? Ese sería el órgano blanco. La tiroides se va a unir con su receptor, va a entrar y va a producir su función, que va a ser secretar la T3 y la T4, que van a hacer otras funciones, dando una respuesta. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en el metabolismo? O en el caso, por ejemplo, de la leche, sería la prolactina, viaja por la sangre, llega al receptor, que va a ser la glándula mamaria, la respuesta va a ser ¿qué? La leche.
dar una hiperfunción o una hipofunción. ¿Qué significa hiperfunción? ¿Qué? O sea, va a estar aumentada la función, ¿verdad? O aumentada la secreción. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso el hipotiroidismo. ¿Qué es hipotiroidismo? Una baja secreción de hormonas tiroides, por eso es hipo. El hipotiroidismo va a presentar diferentes síntomas en los animales. Por ejemplo, los perros van a presentar obesidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el metabolismo del cuerpo de las hormonas tiroides. Entonces, si es que no están funcionando, tenemos muy poca cantidad de hormona tiroidea, ¿qué va a pasar? Va a haber un metabolismo muy lento y por ende se van a engordar. ¿Qué más va a pasar? Van a estar muy letárgicos. ¿Qué es letárgico? Están con pereza, caminan despacito, están con sueño todo el tiempo. Eso, ¿qué más? Pueden presentar una bradicardia, o sea que el corazón está latiendo despacito, todo es lento. También pueden presentar problemas de piel, por ejemplo, tienen el pelo así hirsuto, pueden tener alopecia, como el rico de acá, por ejemplo, no está gordo, pero tiene alopecia bilateral, o sea, de los dos lados, está pelado, tiene cola de rata. Eso es un signo patognomónico del hipotiroidismo. ¿Qué significa patognomónico? Que es único de su enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la cola de rata pueden ver un molde que siempre tienen hipotiroidismo de ramas, pero sí hay perros que cuando no están tratados están pelados y tienen cola de rata. ¿Ya? O están súper gordos, obesos, y se les cae el pelo, o presentan enfermedades de la piel, presentan otitis todo el tiempo por el tema de las hormonas. ¿Qué más? Comen muy poquito y aún así se engordan full. ¿Qué más? Eso es como una hipofunción. Ahora la hiperfunción va a ser todo lo contrario, va a ser un aumento de la secreción de esas glándulas tiroideas y va a ser todo lo contrario. Si va a ser todo lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a tener un aumento del metabolismo, por ende va a estar delgado. Va a estar igual cuando tiene el pelo así medio cerrosito, pero no tiene la especie. Va a estar hiperactivo, o sea, como si hubiese mandado unos 3 redes. Va a comer como bestia y no se va a engordar. Va a tener taquicardia. Ahora, lo importante de esta enfermedad es que no es muy común el hipertiroidismo en perros. Sí existe, pero no es muy común, más en gatos. ¿Ya? Asimismo, el hipotiroidismo no es común en gatos, es más en niños. Sí existe, pero es raro. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar perros con hipertiroidismo, pero alguna vez en la vida, una vez quizás. Y gatos asimismo, con hipotiroidismo, si hagan un gato recontra gordo, un plan, que si no tiene diabetes, tiene hipotiroidismo, es muy raro. ¿Ya? Entonces, toda la hiperfunción va a ser todo lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Pero el hipertiroidismo está delgado, se puede mantener. Por lo general están bien, como radiografías. Y comen un montón y no tienen parásitos. Entonces, sí. Y más que nada la hiperactividad. Por ejemplo, si ustedes ven un perro caquético que está choquillo porque no ha comido, está débil, está así, todo agoneado, chiquito. Pero en cambio no lo veo que está hiperactivo, está comiendo seco. Ya, las hormonas, ¿quién las va a producir? Las glándulas. Entonces, las hormonas son producidas por las glándulas. Las glándulas vamos a tener dos, que ya les expliqué. Todos los secretores cuyas células secretorias producen una sustancia. Vamos a tener dos. Las endocrinas, que son las que vamos a estudiar ahorita, porque ya vimos que son las tiroides, las que no tienen conductos, y que su sustancia de secreción va a ser las hormonas, las endocrinas. Y las exócrinas van a ser las que siguen conductos, van a liberar sustancias
canales o conductos y se van a resultar de su dirección, como por ejemplo las glándulas salivales. Tenemos las parasintomáticas, las angulares, igual y la molar. Todas estas tienen conductos que van a producir saliva, ¿verdad? Entonces esas son las exóticas. Ahora, existe un órgano que tiene las dos funciones. ¿Cuál creen que ¿por qué? A ver, ¿qué órgano? ¿Qué órgano presenta las dos funciones? O sea, que es tanto glándula endócrina como glándula exótica. A ver, si es el páncreas, ¿por qué? Ya, produce hormonas y qué más. Ese es un hormona. Secreta. Ya, esa es una hormona. ¿Y qué otra cosa? Esa es la función exócrina. ¿Y la exócrina? Ni idea. A ver, entonces el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene función endócrina y función exócrina. La función endócrina es secretar hormonas. ¿Cuáles son las hormonas del páncreas? La insulina y el glucagón. ¿Y cuál es su función exócrina? Va a ser enzimas digestivas. ¿Cuáles son las enzimas digestivas del páncreas? La lipasa y la amilasa pancreática. ¿Ya? Entonces, por eso es una glándula mixta. Porque tiene la función. Y la amilasa pancreática. La localización de estas glándulas endócrinas van a estar ampliamente distribuidas en todo el cuerpo y no hay una continuidad anatómica entre las mismas fisiológicas. O sea, significa que no están unidas, porque miren, están en la cabeza, están en el cuello, están en el corazón, están en la panza, están en los riñones, están en el vientre y en las piernas. Entonces, no tiene una continuidad anatómica, pero sí una fisiológica. ¿Por qué? Porque el hipotálamo le va a ordenar a esta, que le diga a esta, que haga tal cosa. ¿Ya? Ya, cada glándula va a tener su función particular y distintiva. Las glándulas van a colaborar con el sistema nervioso en dos cosas. Primero, en mantener el ambiente interno a la homeostasis. Y segundo, en la obtención de respuestas generales específicas a estímulos. Hay procedentes a fuentes externas internas, como explicamos, por ejemplo, lo de la función del diafragma, ¿ya? O la del estrés. Ya. Ahora tenemos el tipo de secreción. Las hormonas van a tener tres tipos de secreciones. La primera va a ser la endócrina, la segunda va a ser la paracrina y la tercera va a ser la autócrina. ¿Qué significa? La endócrina es la que nosotros conocemos, la facilita, la va por el torrente sanguíneo. Entonces, cuando una hormona se secreta en el torrente sanguíneo, va a viajar para ejercer su función lejos en un órgano blanco específica dentro del cuerpo, como ya vimos, ¿cierto? Entonces, la endócrina va a secretarse, se va a ir por la sangre, va a llegar a la célula o órgano blanco y va a producir una función. Como ya vimos el ejemplo, puede ser el de la leche, puede ser el del cortisol, puede ser cualquiera de las. En cambio, la autocrina y la paracrina, por ejemplo, la paracrina es la hormona que esa hormona no necesita modificarse con la sangre para realizar su función o su acción, sino que se va a liberar y va a actuar en la célula vecina. Por ejemplo, se libera aquí y actúa en la de aquí al lado. Y la autocrina tampoco va a viajar por el torrente sanguíneo, esa va a actuar en sí misma.